Hola, listo. Les voy a explicar lo que es rehabilitación, cómo es el proceso. Todos los servicios hemos consensuado en seguir un mismo proceso. Ahora les voy a explicar lo más relacionado y lo más específico dentro del servicio de terapia de aprendizaje. Antes de la primera teleconsulta, es decir, previamente, nosotros hemos preparado esto. Se enviará por única vez 2 encuestas para el llenado respectivo. En el caso de psicología, terapia física, lenguaje y terapia ocupacional, están enviando encuesta MAT y otra encuesta de factores contextuales. En mi caso, en mi servicio de aprendizaje, estamos enviando una encuesta MAT y comunicación área-colegio. ¿En qué consisten estas encuestas? La encuesta MAT está dirigida a los padres para informarnos sobre los materiales, los ambientes y dispositivos en que ellos cuentan. Por eso es importante enviarles previamente, para saber nosotros como terapeutas con qué equipos y materiales se cuenta. La otra encuesta es el formulario de factores contextuales, también llenada por los padres, para saber cómo es el comportamiento y otros aspectos del niño, que en este periodo de cuarentena han podido variar y queremos conocer. Y comunicación en el colegio, que en mi caso yo enviaría a los padres, ¿no? Que es dirigido para los profesores. Claro, el intermediario van a ser los padres. Ellos les van a comunicar a los profesores y solicitarles que por favor llenen esta encuesta. Nuevamente, entonces, en mi servicio de terapia de aprendizaje enviaremos la encuesta MAT y enviaremos comunicación área colegio. Estas 2 encuestas. La encuesta MAT dirigida para los padres y la comunicación área colegio que está virtualizada la enviaremos a los profesores por medio de los padres. Ahora, ¿en qué consiste la primera teleconsulta? La primera teleconsulta que ahora vamos a desarrollar consiste en 45 minutos de sesión. No. Nosotros sabemos que todas las sesiones de ARIE, en las que siempre hemos llevado y como ya están dispuestas, duran 45 minutos. 40 minutos de sesión y 5 minutos para darle alguna recomendación, un feedback al padre. Pero esta primera teleconsulta, el primer encuentro con los padres, va a ser un poquito diferente porque queremos que los padres estén satisfechos, porque necesitamos planificar el proceso. Hemos estado prácticamente 2 meses sin ver a nuestros niños. Entonces, hemos preparado que esta teleconsulta, este primer encuentro, tenga 4 momentos. Y queremos que ustedes lo sepan, porque ustedes van a ser las que le van a explicar a los padres en qué va a consistir este primer encuentro, que no va a ser con los niños y va a depender del terapeuta que lo pueda solicitar o de repente en el momento les pueda hacer una pregunta directa al niño. En el caso de los chicos grandes posiblemente, pero en principio es con los padres. ¿Qué vamos a hacer en esta primera teleconsulta? Vamos a hablar con el padre el rol que él va a tener en la telerehabilitación. Es importante que el padre sepa, esté convencido y comprometido en esta nueva modalidad de atención que le vamos a brindar a su hijo. Él va a tener una participación muy activa, tanto el padre o la madre, en este proceso. Va a ser como un coterapeuta más en la sesión de terapia, ya que va a estar el padre acompañando al niño en la atención. ¿Sí? Entonces necesitamos explicarle. Luego vamos a desarrollar un cuestionario. Le vamos a hacer ciertas preguntas al padre en dicho cuestionario que está preparado para él, para su niño, pensado en ello. Necesitamos analizar cómo ha cambiado y hacer ciertos cambios de manera muy específica, para luego de ello pasar a establecer objetivos
establecemos objetivos que van a ser necesarios en todo el proceso que venga más adelante, durante 3 meses posiblemente. Entonces, necesitamos para ello esa encuesta y establecer los objetivos. Luego de eso, cuando ya hemos establecido los objetivos, vamos a hacer una especie de educación para padres. ¿En qué consiste? Consiste en explicarle de qué va a tratar la telerehabilitación de aprendizaje, diciéndole por medio de dónde va a recibir el kit de materiales, por medio del correo, ¿cierto? El correo lo va a recibir, lo va a verificar. Luego, ¿cómo va a ingresar al Jitsi en este primer momento? ¿O cómo va a ingresar al Zoom? ¿Qué necesita para la sesión? Si el padre no sabe utilizar el Zoom, no sabe o no tiene un correo electrónico, es en este momento que les vamos a ayudar y lo vamos a explicar qué es lo que necesita y cómo lo va a hacer. Le vamos a dar ciertos recursos. Hemos preparado tutoriales pensando en el papá, en apoyarlo. En esta primera teleconsulta va a ser dirigida exclusivamente para que él salga satisfecho de esta sesión, podamos convencerlo, podamos comprometerlo en todo el proceso de tratamiento, colocándonos en el lugar del padre y en el lugar del niño también, porque se han suscitado ciertos cambios por esto de las clases virtuales y necesitamos darle ese apoyo también y conocerlo. Entonces, esta teleconsulta, el primer encuentro, no va a durar 45 minutos. Por ello es que les explicamos a ustedes en qué va a consistir, para que les puedan decir a los padres para que estén preparados. Para que no destinen solo 45 minutos, posiblemente se incremente el tiempo a 1 hora y cuarto, ¿sí? Y necesitamos que ustedes les puedan explicar para que ellos estén preparados. Posiblemente en la primera teleconsulta, en la clase, explicándoles cómo tienen que tener un correo, cómo tienen que ingresar, no va a ser suficiente. Más adelante nos vamos a contactar para poder ayudar. Ahora les explico sobre los registros. Esta es la encuesta MAT. La encuesta MAT está desarrollada en el formulario Google para mayor facilidad, porque podemos enviarle solo el link al papá y puede acceder desde cualquier dispositivo para el llenado de dicha encuesta. Incluso lo podemos mandar por WhatsApp. Claro, es un primer momento porque nosotros nos hemos puesto muy de acuerdo en que tenemos que utilizar el correo electrónico. Pero inicialmente tenemos que estar insistiendo a que el padre se vaya adaptando a esta nueva forma, ¿sí? Esta es el modelo ILA. Este es el cuestionario Comunicación en el Colegio dirigida para profesores en su versión virtual. La hemos adaptado a esta nueva tendencia de la educación de forma virtual. Y esta es la de modelo ILA. Igual, como les digo, todas están en formulario Google para la mayor facilidad y el mayor acceso. Ahora, esta de acá es el cuestionario de CUPA, que le hemos puesto ese nombre, que está destinado para la evaluación en la primera teleconsulta. ¿Se acuerdan que nosotros vamos a aplicar un cuestionario a los padres para saber cómo es la situación actual de su niño en sus procesos de aprender? Este es el modelo. Hemos pensado 3 tipos diferentes porque van de acuerdo a edad. Esta de aquí está pensada para niños de 11 a 17 años. Son los más grandes. Las características son diferentes y las necesidades son distintas. Y esta es el cuestionario situacional CUPA para niños de 7 años a 10 años. Igual, las características son diferentes, ¿cierto? Y esta es la última, que está pensada para los más pequeños, 4 a 6 años. Son los cuestionarios que también están en formulario Google que nos ayudan a tener más facilidad. Algunas terapeutas tienen facilidad para registrarlo tipeando en la computadora y otras lo pueden acceder de sus celulares registrando rápidamente como si estuvieran haciendo un texto por WhatsApp, mientras van conversando con el padre, lógicamente para no interrumpir el feedback. Muy bien. Ahora les voy a explicar en qué consiste la telerehabilitación en sí, es decir, después de la primera teleconsulta, después que ya hemos evaluado, vienen las fases.
Como les expliqué al inicio, este proceso de telerehabilitación es similar en todos los servicios, pero ahora yo les estoy explicando específicamente de acuerdo a las características propias de mi servicio, que es aprendizaje. Entonces, esta sesión de telerehabilitación empieza con un antes, una fase previa, y durante la teleconsulta tiene tres fases, que es la fase inicial, la fase terapéutica y la fase final. Lo hemos sistematizado de esta forma para seguir un orden adecuado a la rehabilitación y tener la garantía de que estamos ofreciendo la calidad de atención. De esta forma vamos a capacitar a todos los terapeutas. Muy bien, ahora de cada una. Esta fase previa se refiere a la planificación, a la preparación antes de empezar la teleconsulta o telerehabilitación. Entonces, preparamos el ambiente, los equipos y los materiales que nosotros vamos a necesitar para hacer la rehabilitación. Previamente enviamos un correo al padre solicitando el kit de materiales. El kit de materiales consiste en algún material que vamos a necesitar y que el papá lo necesita tener a la mano para ejecutar la telerehabilitación. En mi caso, puede ser alguna hoja impresa y yo le tengo que haber enviado al papá la ficha que tiene que imprimir, o tener algún material físico como cartulina, o de repente tener conitos de papel higiénico o tapitas, siempre pensando en lo que el padre pueda acceder, no exagerando, ¿no? De repente podrá tener un lápiz con unas hojitas rayadas o colores, etcétera, ¿no? Pero siempre pensando en medida de no gestionar más recursos que generen más gasto al papá, siempre pensando en lo que pueda tener a la mano. En esta primera fase nosotros planificamos todo ello y lo registramos en este registro de seguimiento, que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Aquí va a registrar estas actividades planificadas, aquí va a registrar lo que ha planificado en este registro de seguimiento. Ahora, la segunda fase, donde ya empezamos la teleconsulta en sí, la telerehabilitación en sí, con el niño y con el padre. Esta fase inicial consiste en desarrollar un checklist de condiciones. Pero no es un largo proceso, es poco tiempo, son los primeros 5 minutos, 6 minutos, no más. Donde desarrollamos un checklist de condiciones con el padre, corroborando que ya tenga todos los equipos listos y que principalmente nos dé el consentimiento verbal de la grabación, que esta sesión de telerehabilitación va a ser grabada y el padre nos va a confirmar y esa confirmación va a ser grabada. La fase 3 es la fase terapéutica, que es propiamente la intervención pura, ¿no? Y esta puede durar aproximadamente entre 30 o 35 minutos, que va a depender de cada servicio, o enfocada de acuerdo a las características del niño. No puede ser menor a 30 o 35, no puede ser 10 minutos. Tiene que ser aproximadamente la sesión para pautear a que se complete toda la sesión de 45 minutos. Y esta está enfocada a desarrollar los objetivos de tratamiento de la telerehabilitación, las actividades que hemos planificado en el registro de seguimiento, empleando la tecnología, los recursos del kit que les hemos pedido a los papás, de los materiales, ¿no? Una vez que hemos terminado esta fase terapéutica, desarrollamos la fase final. Ya son 5 minutos aproximados que nos queda para completar la sesión y ahí hacemos el feedback y las recomendaciones para el padre. Luego de esto, volvemos a utilizar el registro de seguimiento, donde verificamos, ¿sí? Donde verificamos, no he podido encerrarlo bien, donde verificamos que efectivamente se ha cumplido todas las actividades a desarrollar, ¿sí? Y cualquier comentario lo registramos ahí. Más adelante, ya casi al final, les voy a explicar en qué consiste. Muy bien. Ahora, les muestro qué es el checklist al inicio de la sesión. ¿Se acuerdan? La fase inicial.
Le preguntamos al papá que nos dé la autorización de la sesión grabada. Verificamos la conexión Wi-Fi, la carga eléctrica del equipo, de repente era una laptop, de repente... Contar con los dispositivos necesarios, un mouse o un audífono. En mi caso vamos a utilizar audífonos frecuentemente y el mouse, pero nos vamos a adecuar bien al niño. Contar con el kit de materiales para la sesión. Nosotros a veces le vamos a tener que enviar unos links para la atención, que el papá nos tendría que compartir en el Tipsy. Luego les decimos a los papás también que toda sugerencia o retroalimentación debe darse al final de la sesión. Lo que ha pasado es que durante los ensayos nos hemos dado cuenta de que ha habido interrupciones durante la sesión y eso dificulta la interacción con el niño. Entonces, pedimos a los papás, en gran medida, porque no todos, que esperen la retroalimentación o las sugerencias al final. Listo. Este es el registro de seguimiento del que les hablaba. Cada servicio ha desarrollado un registro de seguimiento. El nombre es el mismo, pero varía el formato. Cada servicio tiene una característica diferente, por ello el formato es distinto, pero el nombre es igual. Todos contamos con esto. Entonces, en mi servicio lo hemos desarrollado en Excel para mayor facilidad, consideramos, ¿no? Donde figura el nombre de la terapeuta y al costadito está la serie. Aquí, en esta flechita, se coloca toda la lista de los nombres de los apellidos y nombres de los pacientes. Aquí, la edad y diagnóstico. Y en este recuadro verde, dentro de esta celda de Excel, hemos agregado o vamos a ir agregando cada terapeuta el inicio de la telerehabilitación propiamente, ¿no? Colocando la fecha y colocando las actividades planificadas, como por ejemplo figura en el cuadro. Lectura de sílabas, restas, atención, ubicación espacial, ¿sí? Esto lo colocamos al inicio de la sesión, es decir, previamente, planificando. ¿Se recuerdan de la fase previa? Ahí lo planificamos y ahí lo colocamos. Luego de ello, cuando ya terminamos la sesión, al final hacemos como un chequeo de que estas actividades planificadas ya estén desarrolladas y agregamos incluso alguna sugerencia o algún acuerdo con el padre, como figura en el recuadro. ¿Ven? Enviar, make it. Make it, que figura acá, es un programita que nosotros vamos a utilizar para enviar actividades virtuales y que los chicos puedan tener en casita como juego. Y, por ejemplo, al costado dice, el padre lo presiona. Ah, es un comentario mío, porque he visto durante la sesión que el papá presiona al niño en las actividades. Lo otro que he agregado es dar cita de reunión a profesores. Es un acuerdo que he quedado con el papá que le tengo que buscar un horario disponible para otorgarle la cita de reuniones. Una vez que yo tenga este horario, les comunico a ustedes para que el papá ustedes lo puedan reservar y el padre pueda hacer el pago respectivo de esa reunión con profesores, que es la teleorientación para profesores, ¿no? Claro, y esta está pensada para cada mes. Pues hemos desarrollado diversas hojas. Ah, y me olvidaba. Como dice la flechita, evolución para padres. Digamos que esta primera hoja de registro de seguimiento es de mayo y le toca al paciente la evolución en julio, ¿cierto? Entonces, en julio, después, en la última sesión que yo estoy planificado porque yo sé cuántas sesiones va a tener, se coloca evolución padres. Y esto me va a ayudar a mí a que ese día donde le va a tocar evolución para padres, el papá ya no va a venir la asistencia de la telerehabilitación el niño, me toca que los padres. Entonces eso también me sirve como un recordatorio para irlo planificando. Ahora, esta imagen, este flujo que ustedes observan, es sobre esta primera etapa, la etapa remota, donde los terapeutas estamos en casa y vamos a desarrollar la telerehabilitación desde casa, ¿no? En un primer momento, en este
primer momento, donde el padre o apoderado solicita la telerehabilitación, la administradora, es decir, ustedes, programan los horarios de servicio correspondiente, enviamos la encuesta, MAT o comunicación al colegio en mi caso, revisamos la historia clínica para hacer un análisis previo, luego de ello se ejecuta la primera teleconsulta, hacemos estos 4 momentos en la teleconsulta que ustedes ya lo saben, que es el rol del padre, aplicación de un cuestionario, plantearnos objetivos y educación para padres. Luego de ello, ya empieza la telerehabilitación propiamente dicha en estas 4 fases. La fase previa, la fase inicial, la fase terapéutica y la fase final, donde les damos las recomendaciones y sugerencias por cada sesión. Y así continúa todas las sesiones posteriores, ya sea telerehabilitación propiamente, conjuntamente con presencial, durante 3 meses. Pero esto va a depender de que ya se levante el aislamiento social. Por ahora, hacemos telerehabilitación. Muy bien. Eso es todo.